Todos en el amor del Señor, les pido que puedan tomar sus asientos, aquellos que están parados. Les comentamos que hoy vamos a tener un conversatorio, un segundo conversatorio en el día de hoy de maestros. Y el tema general de este conservatorio es volver a la Biblia, que es también enseñar a aprender de la palabra de Dios, en el cual estaremos realizando, hermanos y hermanas, un recorrido y análisis acerca del proceso de enseñanza y a través de la palabra del Señor. Saludamos en esta hora a todas las autoridades presentes en este lugar, directores zonales, a nuestro obispo, a nuestro presidente nacional. Y queríamos comentarles que, como bien les decía, este conversatorio de maestros tiene como intención enseñar y aprender de la palabra de Dios. Y en este análisis que haremos en el día de hoy, no me voy a encontrar sola animando este conversatorio. Y quiero presentarme ante ustedes. Mi nombre es Jocelyn Jara Arévalo, desde la zona del Carbón. Y como bien les decía, no estoy sola el día de hoy. Me va a acompañar nuestro hermano Isaac, en el cual les voy a pedir que esté presentándose ante todos ustedes en esta hora. Saludamos nuevamente a todos los presentes, saludamos a quienes nos ven por las redes sociales. Mi nombre es Isaac Marcelo Muñoz Pedrero, de la zona de Concepción, y tenemos el agrado con nuestra hermana Jocelyn de poder dirigir este conversatorio con estos excelentes maestros y teólogos de la Misión Iglesia del Señor. Vamos a ir conectando la enseñanza teológica con las nuevas generaciones, estrategias, profundidad y humanización de la fe, hermana Jocelyn. Amén. Sentémonos, hermano Isaac, para ya estar comenzando con este conversatorio, como ya les decíamos. Como hablaba el hermano Isaac, hoy no nos encontramos solos, sino que estamos con un equipo de maestros. Yo creo que ya todos los aquí presentes en la audiencia ya conocen a estos maestros que están en esta hora. Bueno, yo voy a presentarle a uno de ellos. Hoy con nosotros para este conversatorio está nuestro hermano Héctor Sanzana, el cual es el exdirector académico nacional de BIMIS, así que les voy a pedir un aplauso para él, que él va a estar con nosotros compartiendo un tema muy importante en el día de hoy. También se encuentra con nosotros otra maestra desde la zona del Biobío, nuestra hermana Elizabeth Núñez. Ella también tiene un cargo importante en lo que es los jóvenes de la zona. Por lo tanto, por cómo se pueden dar cuenta, hay de toda gama de autoridades aquí presentes para todas las edades, ¿ok? Como bien les decía, también nos encontramos con otros maestros importantes dentro de la zona y desde BIMIS Nacional, ¿verdad, hermano Isaac? Amén, así es. Seguimos con la presentación de nuestros expositores o quienes nos van a ayudar a entender otras líneas a través de la pedagogía en esta conversación. También está con nosotros nuestra hermana Nancy Torres, ella de la zona de Arauco, y ella es pedagoga, también es profesora, investigadora en educación cristiana, apasionada por vincular la pedagogía con la misión integral de la iglesia. Y también de acá del sur nos acompaña nuestra hermana Karina Rupertus, también profesora, pedagoga y autora de reflexiones sobre el aprendizaje profundo y significativo en la enseñanza bíblica, con una visión crítica y constructivista sobre la educación en contextos sociales, hermana Jocelyn. Amén. Como bien les decíamos, hermanos, aquí los presentes en este conversatorio son maestros con vasta categoría, ¿verdad? Y con un gran prestigio dentro de nuestro instituto bíblico. Ya para estar comenzando este conversatorio, iremos al tema principal, hermanos y hermanas y audiencia presente, que es la memorización mediante la meditación bíblica. Y con respecto a esto, ya estamos dando, como bien les decía, paso ya a las preguntas de este conversatorio. Voy a dejar con ustedes al hermano Isaac, que tiene ya la primera pregunta para todos ustedes, para que puedan estar escuchando. Amén, sí. Bien, como yo les dije, estamos con profesores
vamos a tener esta mirada en este conversatorio, una mirada crítica a través de la pedagogía y cómo la pedagogía puede influenciar en la educación cristiana. Dentro de ello tenemos nosotros la memorización bíblica, que ha sido un pilar de la formación cristiana por siglos. Algo se habló en la mañana de esto. Sin embargo, hoy debemos preguntarnos si la memorización por sí sola es suficiente o debe ser acompañada de la meditación y la reflexión para producir una verdadera transformación. Tal vez no se trata solo de repetir versículos, sino de permitir que la palabra penetre en el corazón y moldee nuestras vidas. Después de esta introducción, queremos hacerle una pregunta para ya empezar a conversar a nuestra hermana Nancy. ¿Es posible, hermana Nancy, aplicar la taxonomía de Bloom, y si la puede explicar para aquellos que no son profesores de qué se trata, a la teología? ¿Será posible aplicar la taxonomía de Bloom a la teología? Buenas tardes. Sí, como usted dice, en primer lugar, explicar brevemente lo que es la taxonomía de Bloom. Esta fue creada a mediados del siglo XX por el psicólogo y pedagogo Benjamin Bloom, donde jerarquizaba los niveles de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que él hizo los niveles desde lo más básico, por así decirlo, a lo más complejo. Es decir, el primer nivel es el del conocimiento, que es el conocer. Luego íbamos a comprender, analizar, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar. Siendo lo más complejo cuando el estudiante llega a evaluar. ¿Para qué se hizo esto? Para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes en distintas categorías, porque generalmente lo más fácil de conseguir es el conocimiento y lo más difícil es llegar a evaluar. En este siglo, aproximadamente en el 2001, se agregó como última parte de esta pirámide el crear. Ahora, ante su pregunta, donde usted me dice si es posible aplicar esta taxonomía a la educación teológica, a nuestra educación cristiana, por supuesto que la podemos aplicar. Porque como se ha ido mencionando durante los estudios que hemos tenido durante hoy día y que nosotros que formamos parte de distintas iglesias, una de las cosas básicas que nosotros enseñamos en nuestras congregaciones, en las escuelas bíblicas, lo primero es que el estudiante memorice diferentes textos bíblicos. Eso es lo primero. Pero también es necesario ir avanzando a otros niveles de que no sea solamente la mera repetición. Y es así donde sí nosotros podemos llegar a otras etapas, que es lo más, podríamos decir, a lo que usted me dice que es la reflexión. Sí podemos ir pasando en el sentido que nosotros que estamos estudiando podamos ir entendiendo cómo también vamos aplicando eso en nuestras vidas. Si nosotros tomamos ejemplos bíblicos, puedo traer a Jesús mismo cuando fue llevado al desierto en esos 40 días de ayuno y esas 40 noches. Él fue tentado por Satanás y él trae a su mente el texto de Deuteronomio 8:3, donde dice: no solo de pan, voy a parafrasear, voy a resumir eso, que no solo de pan vivirá el hombre. Pero él no solamente lo trajo de memoria, no solamente lo repitió como una mera tarea, sino que fue usado también, ¿cierto?, para poder enfrentar ese momento difícil de tentación que estaba pasando. Otro ejemplo bíblico que podemos tomar, cómo nosotros podemos ir aplicando desde la memorización a otras etapas de aprendizaje, lo tenemos en el Salmo 119, que mayoritariamente nos habla de la palabra, y el 119:11 dice dice el autor que ha guardado en su corazón la palabra para no pecar. Dice: Jehová, he guardado en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. Ese texto bíblico nos habla que lo memoriza, pero si nosotros seguimos avanzando en el Salmo, hay otros versículos que van ampliando a los diversos niveles que nosotros los podemos ir aplicando en nuestra vida, a comprender, a analizar, a poder evaluar y juzgar en nuestro diario vivir cómo nosotros podemos, ese texto que yo repetí en un momento quizás de memoria, poderlo aplicar. Ahora, si lo llevamos a nuestra educación cristiana, sin duda eso lo podemos aplicar en el sentido de que el estudiante sea capaz que no solamente repita, sino que también lo pueda aplicar en su vida diaria. Eso, mi hermano. Ok. Hermana Nancy, siguiendo con el mismo ímpetu, el mismo marco que es la memorización bíblica, ¿qué ventaja y desventaja tiene la memorización? Bueno, como decía anteriormente, una ventaja es poder recordar
Y el memorizar textos bíblicos nos permite fortalecer nuestra fe. Es decir, en el diario vivir, todos nosotros nos vemos enfrentados a diversas situaciones. Y el tener en nuestra mente un texto nos permite, ante esas situaciones, poder nosotros enfrentar esas situaciones. Ahora, si tomamos como ventaja, el hecho de memorizar es como el paso previo que nos lleva a la meditación y a la reflexión, lo que nos decía nuestro hermano delante de la segunda ponencia. Es decir, que no solamente lo repitamos, sino que también seamos capaces de cómo vivirlo, cómo enfrentarlo, cómo entenderlo, cómo interpretarlo para poder vivir nuestra vida cristiana conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Gracias. Y como esto es un conversatorio, hermana Elizabeth, hermano Héctor, ¿qué relación existe entre la memorización y la meditación bíblica? Buenas tardes. Como decía nuestra hermana Nancy, voy a tomar esta conversación, de que la memorización por sí sola no da frutos y la Biblia en sí nos invita a desarrollar frutos y que estos se ejemplifican en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, en lo que nosotros hacemos como cristianos. Y esto es parte de lo que es la meditación. Muchas veces la palabra meditación, así al mirarla, la asociamos a otra área que no tiene nada que ver con la vida cristiana, que es llevar la mente a una tranquilidad y una paz. En la parte cristiana, la meditación nos lleva a reflexionar, a analizar y a hacer vida la palabra en nosotros. Es decir, que nosotros seamos capaces de, a través de el meditar lo que estoy repitiendo, si este tiene o no tiene sentido en mi vida, si lo estoy aplicando, si lo estoy generalizando a mis decisiones, si de verdad yo soy reflejo de aquello que memoricé. Y si realmente creo y confío en lo que el versículo que yo he memorizado es aplicable en mi vida. Por eso no es solamente el hecho de repetir y repetir un versículo, sino más bien es ir al trasfondo. ¿Por qué lo estoy memorizando? ¿Para qué me va a servir este? ¿Para invitar a otros? ¿Para aumentar mi fe? ¿Para fortalecer mi vida? Yo creo que cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes tenemos los famosos pancitos de vida, que es un versículos claves, ¿cierto?, extraídos de la palabra de Dios, en la cual nosotros los sacamos con una intención: tomar una decisión, fortalecer, ¿cierto?, nuestra fe frente a un problema, pedirle una guía a nuestro Señor, y esto nos lleva no solamente a memorizarlo, sino que aplicarlo a nuestras vidas. Ya dijeron todo lo que tiene que ver con memorización y reflexión, pero podría dar un ejemplo. Bueno, se mencionó al Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, como Él, cuando fue tentado por Satanás, Él le respondió a Satanás a través de versículos que había Él memorizado. Y entonces la memorización es una herramienta, es un arma, cuando vienen a nosotros malos pensamientos, por ejemplo. Por eso nos dice Filipenses que en esto pensad. Cuando vienen malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, es cuando nosotros tenemos que buscar esos versículos que están internalizados en nosotros y aplicarlo y aplicárnoslo a nosotros para poder cambiar o variar ese tipo de pensamiento. En realidad la memorización y la reflexión es un círculo virtuoso. ¿Ya? La memorización se ayuda de la reflexión o la reflexión se ayuda de la memorización para poder enfrentar algún tipo de pensamiento que no esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Sería un ejemplo que podría dar. Hermana Karina. Sí, bueno, agregar que nosotros los docentes, la docencia en realidad siempre está buscando mejores metodologías para poder enseñar, porque uno de los objetivos básicos de un profesor siempre es que la gente se interese por aprender, que además aprenda lo que le enseñes y si lo pone en práctica, eso es espectacular. Entonces, en esta búsqueda, la enseñanza secular ha ido dejando un poco de lado quizás la memorización, porque estamos frente a una sociedad mucho más analítica, mucho más crítica. La mente de los niños hoy analiza más que antes. Sin embargo, en lo que respecta a la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros todos hemos llegado a un consenso
que la memorización sigue siendo parte esencial del aprendizaje de la palabra de Dios, por todo lo que nuestros hermanos ya señalaron, pero además de eso está instruido en la misma Biblia. En Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés hace un recuento, ¿cierto?, de los mandamientos y se los vuelve a leer al pueblo, él dice específicamente ahí: y estos mandamientos repetirás a tus hijos en forma continua. Si se fijan, está hablando de la repetición que lleva a una memorización. Pero después también le dice: y los hablarás, ¿cierto?, en tu casa, en el campo, cuando camines, cuando te acuestes, los escribirás en las paredes de tu casa y hasta en las puertas de la ciudad. Entonces, si nosotros analizamos ese pasaje, la base es la memorización, ¿cierto?, por repetición, pero después ya lleva a un análisis de esa palabra. Entonces, sobre todo en las edades más tempranas, la memorización es esencial para que los niños, nuestros niños de las escuelas dominicales, por ejemplo, puedan aprender los textos bíblicos. Y por supuesto, para nosotros los hijos de Dios, es esencial también aprendernos los textos bíblicos, porque como decía el hermano Héctor, cuando llega la prueba, cuando llega la tentación, si tú tienes en la mente el texto bíblico, vas a poder hacer frente a los ataques del enemigo. De lo contrario, tu mente, si está ocupada por otras cosas, va a sacar a luz otras cosas. Gracias. Usted, hermana Karina, habló de la memorización a temprana edad, pero hermano Héctor, en una prédica, ¿cómo podemos ocupar la memorización? ¿O Dios ocupará esa estrategia en nosotros en una predicación? Porque también aquí hay adultos, entonces, no, pero esta la memorización es solamente para niños, pero es el adulto en una prédica. Sí, aquí un poco este tema se puede relacionar con el segundo tema de nuestro hermano, que hablaba de la hermenéutica del espíritu. Si bien, cierto, nosotros estudiamos la palabra del Señor de muchas maneras, en muchos grados académicos, pero hay una cosa que todos tenemos, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Muchas veces, amados hermanos, cuando estamos predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo va colocando los versículos en nuestra mente, para ir confirmando y reafirmando la palabra del Señor. Y no solamente esto pasa en la predicación, también cuando estamos enseñando en el aula, ¿no es cierto? También el Espíritu Santo nos va recordando versículos que han quedado grabados en nuestra mente, y eso sirve, por supuesto, para confirmar la enseñanza, para ilustrar la enseñanza. Entonces es el Espíritu Santo aquí el que cobra importancia cuando nos trae a nuestra memoria lo que hemos aprendido. Amén. Qué importante, ¿verdad?, lo que decían nuestros maestros, porque a través de la memorización es una técnica en realidad de aprendizaje para nosotros los estudiantes bíblicos también. Pero ahora vamos a hablar de otro tema importante dentro de este conversatorio, que es el aprendizaje profundo y su impacto en la fe. Y el aprendizaje profundo, para aquellos que no lo conozcan o no sepan qué es, el aprendizaje profundo implica no solo adquirir información, sino integrarla en la vida, conectando, ¿verdad?, los saberes con la experiencia y las realidades. Y con respecto a esto, vamos a dirigir nuestras preguntas hacia nuestros hermanos. Hermano Isaac. Bien, esto aprendizaje profundo está muy en boga en la pedagogía y la educación de estos tiempos, pero ¿qué es el aprendizaje profundo? ¿Cómo se puede entender este concepto a la luz de los principios bíblicos, hermana Karina Ruperto? ¿Cómo se puede entender esto a la luz de los principios bíblicos de sabiduría y discernimiento? Bueno, el aprendizaje profundo junto al aprendizaje significativo son enfoques pedagógicos, ya que nacen de la teoría constructivista, ya de mediados del siglo XX aproximadamente, y como les decía adelante, en un afán de los pedagogos por poder aprender nuevas técnicas, nuevas metodologías de enseñar y de que la enseñanza sea significativa, valga la redundancia, para los estudiantes. Ahora,
¿qué significa estos enfoques pedagógicos de aprendizaje profundo? Es conectar conceptos, ¿cierto? Que lleva a un análisis más profundo del contenido que tú estás recibiendo. ¿Ya? ¿Con qué lo conectas? Por ejemplo, con experiencias, con conocimientos previos. Tú los conectas, eso hace sentido en ti y por lo tanto tú lo puedes aplicar en tu vida. ¿Y eso qué conlleva? Experiencia. Una vez que tú aplicas el aprendizaje a tu experiencia o la experiencia del aprendizaje, vas a adquirir el concepto y no se te va a olvidar. ¿Ya? Pero ¿cómo podemos conectar esto con la sabiduría y el discernimiento? Sin duda, el discernimiento y la sabiduría vienen del Espíritu Santo, vienen de Dios. Porque, ¿qué es el discernimiento? Es que tú puedas conocer cuál es la voluntad de Dios, y la sabiduría es cómo tú aplicas la voluntad de Dios en tu vida. Nosotros podemos adquirir mucho conocimiento, ¿cierto? Y nos podemos saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis, como dicen por ahí, de tapa a tapa. Pero si nosotros no aplicamos eso en nuestra vida, entonces simplemente es un conocimiento que está a un nivel cognitivo, pero no hace sentido en tu espíritu. Entonces, la intervención del Espíritu Santo aquí es fundamental para que nosotros seamos obedientes, captemos ese mensaje de Dios y podamos aplicar esa enseñanza en nuestro diario vivir. Y ahí se conectan. Hermana Karina, siguiendo con este mismo tema del aprendizaje profundo, ¿puede la comprensión teológica del ser humano como imagen de Dios enriquecer la visión del aprendizaje profundo y sus límites? Sí, por supuesto, porque dijiste tú misma, a imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos la mente de Cristo, eso dice la palabra. Y como tal, obviamente, Cristo, como nuestro modelo principal de un maestro por excelencia, nosotros tenemos la enseñanza de Él como modelo, como para poder nosotros también tomar y poder aplicarlo. ¿Eso qué significa? Que nosotros sí podemos motivar, podemos enseñar con amor como lo hizo el Señor, con amor por la palabra y también con amor hacia a quienes estamos enseñando. Bien, vamos avanzando, gracias hermana, vamos a seguir conversando a raíz de esto mismo del aprendizaje profundo. Muchos de ustedes y los que nos están mirando por las pantallas son profesores, tal vez hacen clases en sus zonas o en IDIMS online. Hermana Elizabeth, hermano Héctor, ¿cómo pasar de una clase magistral, expositiva, a una metodología de enseñanza más significativa en el marco de la enseñanza bíblica para producir un aprendizaje profundo? Bueno, pensemos en el objetivo principal que tiene la Biblia, que es el transformar vidas. Ese es su objetivo principal, en que nosotros podamos conocer a profundidad a Dios y transformar nuestra vida, a lo que nos invita su palabra, que es a renacer de nuevo. Y eso es lo que nosotros como expositores, maestros, predicadores, pastores, líderes, es nuestro foco principal, que aquellos que escuchen la palabra de Dios puedan tomar esta decisión definitiva. Entonces, ¿cierto? Para poder lograr esto, no es que las nuevas generaciones no entiendan de la misma manera que se entendía antes, pero lo que ellos buscan, estas nuevas generaciones, no diciéndolo a través de una mirada especialmente a los niños, jóvenes, adolescentes, sino a todos aquellos que aún no conocen la palabra del Señor o aquellos a los que nos enfrentamos, ¿cierto?, en nuestras congregaciones, es que esta palabra sea más cercana, sea más amigable, sea más viva. Me voy a tomar, ¿cierto?, de lo que se expuso en la segunda ponencia el día de hoy, que nos decían que la palabra, la Biblia, es un libro sobrenatural. No es un libro cualquiera. Nosotros en nuestros hogares podemos tener muchos libros y que lo leemos una vez, después lo leemos otra vez y a la tercera a lo mejor ya lo sabemos de memoria y pierde el interés que tenía cuando lo adquirimos. Pero al leer la palabra de Dios, cada vez que la leemos, vemos su dinamismo, esa capacidad de entregarnos algo nuevo en cada instancia que la volvemos a leer.
Y ese dinamismo que tiene hace que también nosotros, la forma de entregarla a estas nuevas generaciones, tiene que ser cercana, tiene que ser palpable, tiene que ser vivencial. Entonces, para que nosotros podamos entregar esto, tenemos que hacer participativo al oyente. Es decir, ¿a través de qué? De preguntas que lo lleven a reflexionar, de decirle, ¿qué entiendes tú de esta parte del mensaje? ¿Qué es lo que tú harías en el caso que tuvieras que ocupar el lugar de Juan, por ejemplo? Entonces eso lo hace llevarlo a su vida propia. Por ejemplo, Jesucristo nos enseñó a llevar contextualmente las leyes a sus oyentes a través de las parábolas. Las parábolas fueron una de las primeras metodologías de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, en la cual se hacía vivenciar lo que el Señor le quería entregar. Y le enseñaba a través de la acción de un sembrador, de la acción de un pescador. Entonces, ¿qué hacía ellos? Reflexionaban a un nivel superior. No le estaba enseñando a pescar, no le estaba enseñando a hacer el pan. Le estaba enseñando a alimentarse de lo espiritual, le estaba enseñando a llevar el mensaje a aquel necesitado. Entonces, eso es lo que nosotros como expositores, maestros, líderes, debemos que enseñar la palabra de una forma más vivencial, aquella que toque, que motive, que cambie a esta nueva generación, que acoja a las necesidades que se nos presentan hoy en día. Bien, el Señor Jesús usó técnicas, métodos. Hoy día esos métodos se pueden seguir utilizando, pero hoy día estamos viviendo el tiempo de las comunicaciones. Hoy día todo es instantáneo. Lo que pasa en Israel, en Gaza, lo sabemos al momento, al instante. Entonces, y además que las clases de IBIMI hoy día se han trasladado en más de un 90% a online, a través de plataformas como Zoom, Meet. Entonces, ahí se vuelve más difícil poder hacer que el aprendizaje sea profundo. Y por eso es que entonces los profesores tenemos que buscar alguna técnica para hacer que el aprendizaje sea profundo. Por ejemplo, a raíz de este tema, yo he tenido que modificar mi forma de enseñanza. Generalmente, yo no sé si le pasarán a todos los profesores, pero cuando hacemos clases y tenemos 30 alumnos, 10 tienen la cámara abierta y los otros están con la cámara apagada, por lo general. Entonces, ¿cómo logro yo que el aprendizaje profundo se transforme en un aprendizaje significativo? Tengo que recurrir a las plataformas. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Mentimer, en donde uno manda una pregunta en una diapositiva, copia el link y se la manda al WhatsApp a los estudiantes. Ellos abren el link, le aparece la pregunta, contestan. Entonces ahí yo busco la interacción con los estudiantes, ¿no es cierto? Ellos me dan sus opiniones acerca de algún tema que yo les estoy preguntando. Hemos tenido que recurrir a este tipo de cosas. Ahora, para que el aprendizaje sea profundo, tiene que el estudiante hacerlo, vivenciarlo. Es por eso que a veces pedimos nosotros, grabe un video, háganos una predicación de este tema, o cree un PowerPoint. Entonces, cuando el estudiante hace, el aprendizaje se vuelve profundo. Gracias. Hermana Nancy, frente a lo mismo que estaba hablando nuestro hermano Héctor, ¿cuál entonces es el verdadero rol del maestro en la aplicación del aprendizaje profundo? Bueno, es que no podemos dejar al maestro solo, es súper importante también el rol del alumno, pero si vamos al rol del maestro, el maestro en estos tiempos tiene que buscar siempre tiene que estar preocupado de buscar nuevas estrategias, porque la palabra no la vamos a cambiar, lo que vamos a cambiar, el fondo sigue siendo el mismo, la palabra siempre va a ser la misma. Lo que tiene que cambiar en estos tiempos es la forma, como decía mi hermano Héctor, hacemos clases por Zoom, lo que hace muy difícil el interactuar. Entonces ahí tenemos que buscar siempre nuevas estrategias, nuevas formas de cómo poder hacer más participativo, más activo el rol del alumno, el rol del estudiante, que pueda estar más presente en la clase. Por lo tanto, como profesores somos gente que tenemos que motivar, que tenemos que estar siempre atentos a las necesidades también del estudiante, y que tenemos que estar también dispuestos a conocer muchas veces la situación de cada uno de ellos, y que no sea solamente un transmitir un conocimiento,
porque no se trata solamente de transmitir, y es ahí donde vamos dando vuelta, como decía mi hermana, en este círculo en que donde nosotros tenemos nuestra tarea principal en estos tiempos es que nuestros estudiantes lleguen a hacer la reflexión, lleguen a meditar y lleguen a vivir la palabra, y nosotros también lleguemos a vivir la palabra. Hermana Karina, usted nos estaba empezando a hablar del aprendizaje profundo, ¿cierto? Cómo hacerlo vivencial, todo lo que hemos visto. Estamos viendo y le acabamos de preguntar a nuestra hermana Nancy sobre el rol que tiene el maestro, pero aquí hay muchos estudiantes de primer año, segundo año, de bachiller, de teología. ¿Qué mensaje le podríamos dar a ellos nosotros para que ellos puedan también llegar a un aprendizaje profundo? Porque hay un tema de profesor y también de estudiante. ¿Qué mensaje le podemos dar nosotros a ellos para que ellos también puedan internalizar el contenido? Porque ellos son un aporte importante en todo esto. Sí, sin duda. Yo creo que, claro, dentro del aprendizaje existe el rol del maestro y el rol del estudiante. Y yo considero, bueno, somos seres sociales, ¿cierto? Vivimos en sociedad, las relaciones nos mueven. Y en relación a eso, creo que es fundamental, aparte de utilizar nuevas técnicas, cosas llamativas, ¿cierto?, para llamar la atención del aprendizaje, pero también creo que es fundamental conectar con, ¿ya? El maestro, desde mi punto de vista, ya, y en mi experiencia de casi 20 años de siendo profesora, la conexión con el estudiante es esencial para que pueda el estudiante, tú como maestro, ser significativo para tu estudiante. Yo les pregunto a ustedes hoy aquí, porque yo creo que todos alguna vez han pasado por una escuela bíblica, si a lo mejor no de adultos, pero de chicos sí. ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan las enseñanzas bíblicas o recuerdan a la maestra o al maestro que les enseñó? Y en este mismo tiempo, los que están en los institutos bíblicos, ¿recuerdan a los profes o recuerdan a las enseñanzas del profe? ¿Qué recuerdan? ¿O qué recuerdan más? Si ustedes se dan cuenta, inmediatamente, en este momento, por ejemplo, yo estoy haciendo bioética y lo primero que se me viene a la mente de bioética es mi profe. Entonces, sí, la conexión socioemocional es esencial para poder captar la atención del estudiante. Después las metodologías se vuelven recursos ya que te ayudan pero lo esencial es la conexión emocional. Pero, sin embargo, creo que, y aterrizando la pregunta, discúlpame que me disperse un poquito, también tengo déficit atencional. Aterrizando un poco la pregunta, debe existir humildad, ¿ya?, de parte tanto del profesor. Nosotros no podemos ser los que tenemos la verdad absoluta. Nosotros también somos cuestionables en nuestros conocimientos y genial que seamos cuestionables. Nos encantan los estudiantes que cuestionan, que analizan, que te llevan, ojalá, a una reflexión más profunda y ojalá a buscar más información. Pero también de parte del estudiante debe existir la humildad de recibir, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Hermano, también esto es bíblico y a mí me enseña mucho la palabra de Dios. El Señor Jesucristo vino y enseñó su palabra, ¿cierto? Vino a los judíos a presentarse como Dios. Los judíos no lo recibieron. Y hay un versículo bíblico que está, me parece mucho por ahí en Lucas 19 y Mateo 23. El Señor dice esto, dice, si tú hubieras conocido el tiempo de tu visitación, si tú hubieras conocido, se lamenta sobre Jerusalén y profetiza la destrucción de Jerusalén. Y se lamenta y dice, si tan solo tú hubieras conocido, o sea, si hubieras aprendido todo lo que te vine a enseñar, si tú lo hubieras recibido. No lo recibieron los judíos. Sin embargo, este maestro por excelencia, podríamos decir que deja el semestre abierto por casi 40 años más, porque recién en el año 70 después de Cristo ocurre lo que él profetizó ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Esos estudiantes no fueron humildes para recibir la enseñanza, porque si hubieran conocido el tiempo de su visitación, se habrían arrepentido, habrían recibido al Mesías y no se hubiera destruido su nación. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay un rol de maestro, rol de estudiante, y que converge es la humildad para entregar, humildad para recibir. Gracias, hermana. Amén, gracias. Sí, por supuesto.
Sí, este es un tema muy interesante, hermanos, porque todos los que somos profesores tenemos que ser humildes también. Como decía la profesora, no lo sabemos todo. Van a haber cosas que no vamos a saber. Y aparte de eso, tenemos que tener nosotros un corazón pastoral. Yo llego a la convicción que no solamente son pastores los que son ungidos pastores, hay personas que tienen también un corazón pastoral. Entonces, los profesores somos aquellos que tenemos que motivar, somos los que tenemos que fortalecer el deseo de seguir estudiando la palabra del Señor. En toda orden de cosas, empiezan 40 estudiando y al final terminan 20 o menos. Esto también pasa en el instituto. A fin de año hay 20, a principio de año hay 20, terminan 10. Entonces, el profesor de teología tiene que tener un corazón pastoral, tiene que animar, fortalecer a los estudiantes, no volverse el erudito. No sirve volvernos eruditos con los estudiantes. Tenemos que ser humildes y aceptar que a veces también nos podemos equivocar o que a veces nos quedamos dormidos, porque a veces llega cansancio. Le voy a contar una anécdota. Estábamos haciendo una vez con Gonzalo una clase de licenciatura, estábamos estudiando licenciatura y era por Zoom. Y volvimos del break y el profesor estaba así. Y nosotros pensábamos que estaba orando. Y estuvo como 15 minutos de esa manera. Nos empezamos a preocupar, tuvimos que llamar a otras personas para que lo llamaran, para ver qué pasa. Entonces, los profesores somos seres humanos que nos equivocamos y nos cansamos. A veces estamos haciendo clase y a lo mejor decimos incoherencias por el cansancio. Entonces, es bueno ser humildes. Es bueno reconocer que necesitamos también de Dios y necesitamos también de la comprensión los unos con los otros. Eso. Gracias, hermano Héctor. Siguiendo, hermanos, con este conversatorio, hablábamos acerca de este enfoque pedagógico del aprendizaje significativo. Hermana Elizabeth, ¿cómo o qué cambios sencillos podríamos hacer a nuestras predicaciones y clases para que sean más significativas? Bueno, dentro de estas metodologías, estos cambios significativos, es hacer que sean más lúdicas y más dinámicas. A nosotros como profesores en nuestra profesión nos instan a estar en constantes capacitaciones, porque debemos no generar un circo de nuestra clase, sino que realmente sea llamativo y que capte la atención y que nuestros estudiantes se animen a aprender. Y para eso nosotros tenemos que primero conocer al grupo al cual nos vamos a enfrentar. Tenemos que tiene que ser más interactiva, porque estamos acostumbrados que muchas veces sea exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el que maneja el tema sea el que hable toda la clase y los demás solo escuchan y toman apuntes. ¿Qué cambio podemos hacer? Que esto no solamente sea exponencial, sino que yo pueda establecer una pregunta y de esa pregunta se empieza a hacer una conversación como la que estamos haciendo ahora y se empieza a desarrollar la temática. Y así yo veo los conocimientos que traían previos, ¿cierto?, el grupo de estudiantes, cuál es su motivación, qué es lo que yo debo aportar, qué es lo que yo debo complementar y qué debemos mejorar para lograr al objetivo final. Y dentro de estas técnicas hay muchas, por ejemplo, está la gamificación, que en realidad consiste en aplicar el juego. Algunos dicen, pero voy a jugar con los niños. No, fíjense que con los adultos a veces uno le saca mayor provecho al juego y para ellos el aprendizaje es más significativo, como cuando nos hacen armar el versículo bíblico que viene todo recortado, o cuando nos hacen reconocer, ¿cierto?, a través de gráficos a qué personaje de la Biblia es. Esto nos hace llevar a un análisis mayor, porque tengo que saber las características, cuáles fueron sus acciones. Entonces esto hace que un aprendizaje se desarrolle de una forma más profunda. Y así hay una infinidad de otras estrategias que nosotros podemos aplicar para que nuestras clases, nuestros temas, nuestras predicaciones sean un poco más lúdicas. Y lo otro es contextualizarla a la rutina del diario vivir.
Por ejemplo, en una de las predicaciones que pudo entregar gracias a la voluntad del Señor, nos hablaba la importancia de la palabra como un alimento espiritual. Entonces, yo lo llevé a la realidad. ¿Cuántos leemos la palabra todos los días? Entonces, ¿cierto? Algunos levantaron la mano, otros no. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos comen todos los días? Si yo le hago la pregunta aquí, ¿cuántos comen todos los días? Todos, ¿cierto? Todos comemos todos los días. ¿Y cuántas veces comen? 1, 2, 3, hasta 4 me dicen acá. Mínimo 3, hasta 5, 6 veces. Entonces, ¿por qué hacemos la diferencia con la palabra? Le decía yo. ¿Por qué la palabra la leemos una cuando comemos 5 veces? Si alimentamos nuestro cuerpo carnal, ¿por qué no alimentamos nuestro cuerpo espiritual 5 veces en el día? ¿Ve? Así yo le hice un aprendizaje significativo en el día de hoy. Y los invito a reflexionar que tanto el cuerpo como el espíritu tienen que ser alimentados. Y así vemos una estrategia que podemos aplicar y así, ¿cierto? Cada uno de ustedes que hacen clase pueden tener acceso a través de las nuevas tecnologías, ¿cierto? A una infinidad de material didáctico que pueden implementarlo y adecuarlo a su contexto al cual se van a enfrentar. Amén. Gracias, hermana Elizabeth. Como ella decía, ¿verdad? Este enfoque significativo a través de la experiencia, nosotros podemos ir internalizando también conocimiento bíblico. Continuando con este conversatorio, hermanos, hermanas presentes, vamos a hablar acerca de la humanización de la teología. Y humanizar la teología, hermanos, significa no diluir ni perder el fundamento bíblico, sino encarnarla y hacerla comprensible y vivencial, ¿verdad? Con respecto a esto, quisiera hacer la siguiente pregunta hacia nuestros hermanos y hermanas, en específico nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Elizabeth. ¿Qué significa para ustedes humanizar la teología en el contexto actual de la iglesia y de la sociedad? ¿Empieza usted? Bueno, la humanización de la teología es hacer vida la palabra de Dios. No solamente ponerla como un texto literario, sino como un texto que transforma. Y si nos llevamos, ¿cierto?, a lo que la misma palabra nos enseña, nos dice que el verbo se hizo carne. Entonces yo no puedo tomar la palabra de Dios solamente como un texto que me da una directriz a lo que Dios espera que nosotros logremos alcanzar como un cristiano perfecto, sino hacer vida lo que nos entrega a través del mensaje para que nosotros podamos hacerlo vivencial en nuestro diario vivir. Y humanizar la teología es llevarla a nuestro contexto, a nuestro diario vivir. Es decir, así como Jesucristo se hizo carne y nos demostró a través del ejemplo lo que nosotros debíamos hacer para alcanzar a aquellos que aún no recibían a Dios como su Padre, es lo mismo nosotros. Tenemos que hacer la vida la palabra en nosotros. Humanizarla nos invita a que la palabra sea la forma de conocer a Dios, de comunicarnos con Él, de que ella sea nuestra guía, que ella sea la forma en la cual, como las instrucciones que nos lleve a transformar nuestras vidas. Y Jesucristo lo hizo, porque fue y tomó al leproso, porque fue y abrazó, ¿cierto?, al enfermo, porque fue y dio de beber al que estaba sediento. Entonces, ¿cierto?, con su actuar dejó más enseñanza que haber ido, ¿cierto?, a la sinagoga y haber leído solamente la ley que se estudiaba en aquel entonces. También nosotros podemos humanizar la teología cuando la enseñamos sacando los tecnicismos, haciendo que los estudiantes aprendan de forma clara, con un lenguaje entendible. Y si usamos algún tecnicismo, dar la definición del tecnicismo para que las personas puedan saber qué palabra, o sea, qué significa esa palabra. Humanizar la teología también es que llegue a todas partes y a todo tipo de personas. Por ejemplo, en el primer siglo, la mujer no era considerada, antes de Cristo, la mujer no era considerada como un igual al hombre. Cristo vino a dignificar a la mujer. Por eso es que se presenta el problema en la iglesia de Corinto, porque las hermanas de la iglesia de Corinto
se vieron con una nueva dignidad que le da el Evangelio. Entonces ellas querían preguntar y saber más y más de lo que estaban enseñando en la iglesia, y por eso ellas preguntaban, ¿no es cierto?, en la iglesia, y eso provocaba un desorden. Y eso, pues, la mujer calla en la congregación. No se refiere que no tiene que hablar, es que tiene que dejar que el culto esté tranquilito, manso, sin mucho alboroto. Entonces, humanizar la teología es que llegue a todo tipo de personas. Llegue a la persona que es profesional, pero también llega a la persona que no tiene enseñanza básica. Todos tenemos derecho o dignidad de ser hijos de Dios y que se nos enseñe la palabra del Señor de una manera que las personas las puedan entender. Gracias, hermano Héctor. En este tema de la humanización, hermana Karina, hermana Nancy, ¿la teología implica reinterpretar los dogmas a la luz de la experiencia humana? Si tomamos lo que están diciendo nuestros hermanos que se refiere a la humanización, no podríamos pensar en reinterpretar las escrituras o a través de la teología, porque significaría que estaríamos reinterpretando la palabra, y la palabra de Dios siempre es la misma. Ahora, nosotros tenemos a través de la palabra que nosotros creemos en la Trinidad, que es uno de nuestros dogmas, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros no podemos cambiar eso. Nosotros siempre vamos a seguir creyendo en la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A mi parecer, no significa reinterpretar, sino que podamos entender, quienes enseñamos, quienes estudiamos, quienes entregamos la palabra, que simplemente tenemos que de alguna forma hacerla más cercana, más viva, que quienes la escuchan la puedan comprender desde lo que ellos son, desde el nivel que ellos tengan, ya sea un niño, un adolescente, un adulto, y la palabra siempre va a ser la misma. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar en que le vamos a dar otra interpretación y otro sentido a lo que la palabra es. Agregando a lo que dice la hermana Nancy, creo que no se trata de reinterpretar, sino que más bien creo que la teología humanizada viene a complementar lo que dice el dogma, hacerlo más comprensible, a acercarlo más a la vivencia. Por ejemplo, hay un texto levítico, no recuerdo la cita exacta, pero dice: amarás al Señor tu Dios, ¿cierto?, y a tu prójimo como a ti mismo. Los judíos a lo largo de la historia habían agregado a ese texto: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, ¿ya? Lo habían sacado en conclusión de un análisis de la Torá. Sin embargo, cuando Jesucristo enseña la parábola del buen samaritano, deja súper en claro que se debe amar al enemigo, porque el samaritano, cuando ayuda al judío que estaba en desgracia, estaba ayudando a un enemigo, ¿ya? A un judío que probablemente en muchas ocasiones lo había encontrado y lo había insultado, apedreado, escupido, porque eso era lo que hacían los judíos con los samaritanos. Dice el texto bíblico, dice un samaritano despreciado. Entonces, Jesucristo, ¿qué es lo que viene a hacer? El dogma que ellos tenían acerca del amor al prójimo, ¿cierto?, errado, por cierto, porque lo habían interpretado a su conveniencia, el Señor viene a reenseñar, pero de esta manera práctica, ¿ya? Que le quedó claro para siempre, porque el que le hace la pregunta de quién es mi prójimo era un intérprete de la ley, o sea, era alguien que conocía la ley. Cuando el Señor le habla de la parábola del buen samaritano de Lucas 10, está ahí, yo creo que ese intérprete de la ley nunca más se olvidó de que el mandamiento decía: debes amar a tu enemigo. Entonces, no se reinterpreta el dogma, sino que se acerca, se humaniza, lo haces vivencial. Gracias. En 10 minutos más vamos a dejar 5 minutos para que ustedes puedan pensar en alguna pregunta y se la pueden hacer también a los maestros, ¿ya? Así que están haciendo alguna pregunta, escríbanla, breve, concisa, precisa,
porque en 10 minutos más vamos a abrir un espacio de conversación con el público si ustedes tienen alguna pregunta también. Así es. Hermana Elizabeth, continuando, ¿verdad?, con este conversatorio y hablando de la teología humanizada, ¿cómo podríamos hacer un análisis acerca de la teología humanizada y cómo la logramos integrar en nuestras vidas? Bueno, la teología humanizada nos invita a llevar el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo vivencial. Él dejó su comodidad, ¿cierto?, de Dios, bajó, se hizo carne, sufrió, pasó frío, sintió hambre, y eso nos invita a que nosotros también tenemos la opción, ¿cierto?, de alcanzar la salvación y recibirla tal cual, ¿cierto?, como Él nos la presenta, porque Él lo hace vivencial. Y como les decía, ¿cierto?, lo que se habló en un inicio, de que este libro es dinámico, nos invita a ver una transformación en nuestras vidas. Entonces, humanizarla es poder nosotros tomar decisiones en pro de lo que la enseñanza bíblica nos entrega. Como decía nuestra hermana, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo veo desde 2 puntos, significa que yo amo a todo lo que Dios ha creado, pero también debo amarme a mí mismo. Porque si no sé amarme a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Entonces el Señor nos dice, ¿y por qué yo me debo amar? Porque el mismo Dios vive dentro de nosotros. Y esa es nuestra vida regenerada. Entonces el Señor nos invita a hacer una transformación en nuestra vida y que nuestras acciones sean fiel reflejo de este cambio. Y eso es humanizarla. Como dice, valga la redundancia del dicho, que el que predica lo practica. La forma de dejar una mejor enseñanza y que sea realmente significativa es a través del hecho, de la acción. No de solamente yo aquí ponerme y hablar y cuando me bajo, ¿cierto?, del escenario, mi actuar es totalmente diferente a lo que estoy entregando. Entonces, humanizarla es hacerla vivencial en nosotros, en que haya esa transformación, en que nosotros esté ese ánimo de agradar y hacer la voluntad de Dios. Y eso no solamente es para aquel como oyente o como discípulo, sino el que es maestro, el que enseña, el que cambia. Entonces, eso nos invita a nosotros a llevar a conclusión de que la humanización de la palabra es el actuar que nosotros llevamos después de haberla leído, de haberla meditado, de haberla reflexionado y finalmente aplicado a nuestras vidas. Gracias, hermana Jocelyn. Hermano Héctor, veo que algunos hermanos, maestros están tomando nota de lo que ustedes están diciendo. Tal vez en nuestras pantallas, en las redes sociales, hay hermanos en sus casas que también están haciendo y están escribiendo. Y hemos hablado de la gamificación de estrategias de aprendizaje. ¿Usted nos podría dar algunas de ellas? ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Por ejemplo, el APP, no sé, algunos ejemplos, profundizar en eso para que los hermanos también, maestros que están acá, puedan seguir tomando nota de estas nuevas estrategias de aprendizaje. Sí, podemos hablar de 2 tipos por tiempo. El ABP, el aprendizaje basado en resolución de problemas. Para poder salir un poco de esto de la clase expositiva, nosotros podemos hacer que los estudiantes realicen trabajos en donde ellos tienen que pensar, investigar, elaborar. Por ejemplo, podríamos decirle a los estudiantes que hagan una investigación o un ensayo acerca de cómo justificamos la orden de Dios de poder eliminar a todos los cananeos. O podríamos pedirle al Señor, a los estudiantes que hagan una investigación acerca de las diferencias sociales que se dan en la Biblia, o del problema de la poligamia que hay en algunos líderes, de algunos personajes históricos en la Biblia. Entonces, eso va a requerir que el estudiante primero investigue, se informe, planifique, pueda proponer soluciones. Y en ese momento, cuando él investigue, planifique, proponga soluciones, se produce el aprendizaje profundo o significativo. También podríamos hablar del aula invertida. El aula invertida consiste en que yo le pido al estudiante que lea un
un libro, un texto, un PPT, que vea un PPT o que vea una película o algo para que se informe acerca de cualquier tema que podemos estudiar en la clase, y luego llegamos a la clase no a pasar materia, llegamos a la clase a hacer debates, por ejemplo, o a comparar puntos de vistas. Entonces la clase se transforma en algo totalmente distinto, llamativo. Entonces esos dos ejemplos podría dar de muchos otros. Hermano Héctor, también quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál sería el uso ético que hoy le podríamos dar a la IA? La IA llegó para quedarse. Así como algunas décadas atrás llegó el Internet y todos pensábamos que el Internet era algo del diablo, hoy día están diciendo que la IA es algo del diablo. La IA tenemos que verla como una herramienta. Es una herramienta. Yo puedo, por ejemplo, usar la IA para poder hacer una planificación o un plan de trabajo, por ejemplo. Yo podría usar la IA para resumir textos. Yo podría usar la IA para corregir la ortografía. Podría usar la IA para crear a lo mejor un video, una infografía. Ese tipo de uso yo podría darle a la inteligencia artificial. Pero yo no puedo cambiar la creatividad humana por la IA. O sea, yo debo ser el creativo, yo soy el que debe usar la IA como una herramienta para lograr un objetivo. Por ejemplo, yo no le puedo pedir, si yo quiero hacer un trabajo pedagógico, un documento teológico, yo no puedo recurrir a la guía y decirle que me investigue acerca de la Trinidad en la Edad Media. ¿Cuál era el concepto de Trinidad en la Edad Media? La IA me va a hacer seguramente un tremendo discurso de a lo mejor 4 o 5 páginas. Pero ¿quién hizo el ensayo y la investigación? ¿Usted o la IA? La IA. Y después toma usted ese documento y le pone su nombre, Héctor Sanzananeira, y lo presenta. ¿Qué está haciendo usted? Plagio. Está haciendo plagio, está copiando, está colocándole su nombre a algo que lo hizo una inteligencia artificial. Eso es plagio, eso no es ético. Entonces, es la persona la que, por ejemplo, debe hacer los argumentos. Es la persona la que tiene que hacer los argumentos. Es la persona la que tiene que hacer la introducción y las conclusiones. Es el investigador, es el estudiante. Yo no puedo dejar que la IA haga eso. Además que la IA, hermano, no es exacta. La IA se equivoca, la IA repite. Yo hago PowerPoint con la IA para las clases que hago en el colegio. Y a veces mis estudiantes logran captar pequeñas cosas. A veces se repite. La IA no es exacta. La IA, cuando no encuentra la respuesta adecuada, inventa. La bibliografía que coloca la IA muchas veces no es exacta. No se puede corroborar. Entonces, usar la IA para algo académico, no puede ser que un hijo de Dios use eso. La IA es una herramienta. Por ejemplo, la IA se puede usar para poder hacer una clase interactiva en donde yo puedo pedirle a la IA que me haga preguntas, un cuestionario para desarrollarlo en la clase. O cuando estoy muy apurado también se recurre a la IA para poder pedir algunas ideas, pero no para hacer trabajos académicos. Eso sería antiético. Gracias, hermano Héctor. Bien, como yo les dije, hermanos, llegó el momento. Si hay alguien del público que tenga alguna pregunta,
para nuestros maestros, nuestros profesionales de la educación, también estudiosos de la Biblia. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? Si hay algún micrófono activo, si alguien levanta la mano. Se le dio el tiempo allá hasta nuestro pastor, maestro Marco Anabalón también. Que si tiene alguna pregunta, por favor, breve y concisa. Sí, buenas tardes, mis queridos maestros, profesores. Tenemos un problema nosotros como Instituto Bíblico y como iglesia, que nuestro público es variado y desde el punto de vista de la neurociencia, del aprendizaje, entendiendo que los niños tienen un cerebro plástico y se pueden moldear. Y a nuestro Instituto Bíblico llegan personas nuevas, de edad, que nunca han ido a la iglesia, y personas que sí han ido a la iglesia, pero nunca han pisado un instituto bíblico. Entonces, ¿cómo yo moldeo su cerebro? ¿Con qué técnicas yo puedo llegar a ellos a través de la enseñanza? Porque ese es el problema que tenemos. Hay un paradigma que dice, yo toda la vida lo escuché así. ¿Y cómo yo trabajo en su cerebro entendiendo que su plasticidad ya no es la misma de un niño de 18, de 20 años, ni de un niño de 5 años? Bueno, dentro de las nuevas investigaciones que se van desarrollando, la forma más significativa para poder establecer un aprendizaje significativo en distintos criterios de desarrollo de conocimientos previos, se podría decir, es a través de la técnica de aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque así cada uno con los conocimientos previos que trae es aporte a la investigación que yo voy a focalizar. Entonces esto va a hacer que de acuerdo a sus habilidades y capacidades logren llegar al mismo objetivo, pero por distintas vías. Por ejemplo, un niño lo puede hacer más. Supongamos que nosotros queramos enseñar la historia del rey David. Entonces, ¿cierto? Queremos analizar cómo una persona que cometió errores se reconocía como una persona conforme al corazón de Dios. Y ese puede ser mi foco, de que podamos analizar, ¿cierto?, todo el grupo de trabajo, que cómo el rey David, teniendo tantos errores, llegó a lograr ser reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cierto?, aquellos que no conocen buscarán la forma de llegar a esa reflexión como aquellos que ya la conocen. Entonces, ¿cierto?, ambos grupos con conocimientos previos distintos, con habilidades distintas, podrán alcanzar el mismo objetivo final con distintas metodologías y distintas estrategias que se van a ir desarrollando en su propio quehacer de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Crear el nexo, saber cuáles son sus emociones, qué es lo que siente, cómo él puede aprender. Yo creo que nosotros quizás como profesores podemos manejar muchas técnicas, pero si nos olvidamos que frente a nuestro tenemos una personita que piensa, que siente, que tiene emociones y que a lo mejor un día llegó de una manera, otro día de otra, así podríamos pensar que una persona de 60 años que llega por primera vez, como dice el pastor, a una iglesia, ¿cómo nosotros nos acercamos primero a él para conocerlo, para conocer su contexto, su vida, y ahí vamos aplicando las otras técnicas después, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la realidad de cada uno de ellos, para que ellos puedan entender y puedan comprender. Yo creo que lo primero que un maestro tiene que hacer, ahora se nos hace más difícil con todo lo que es el tipo de clase que tenemos, como dice, el hacerlo por Zoom, pero es crear el vínculo profesor-alumno. Yo siempre cuento esto, el hermano Eduardo Pelayo entró a los 70 años a estudiar la palabra del Señor, yo fui su profesor, claro que estudió 3 años nomás, porque se lo llevó el Señor, no pudo terminar Rivimis. Entonces yo creo que la asistencia del Espíritu Santo puede hacer mucho, porque nuestra educación no es una educación secular, nuestra educación es una educación también espiritual. Por lo tanto, tenemos la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para esos casos que son específicos. Eso, gloria a Dios. Gracias por la pregunta, hermano pastor Marcos Anabalón. Tal vez quedaron más preguntas
en el tintero? ¿Ves? Por allá había otra pregunta. Bien. Ok. Vamos a darle la última pregunta porque ya nos están mirando con ojitos de que... Hay que terminar. Es pues, rapidita. dele nomás. Mire, ¿cómo enfrentar cuando un profesor uno siente que está más influenciado por la interpretación humana que por la revelación divina? ¿Cómo se puede tratar este asunto con respeto? Tiene que acusarlo. Acusarlo al pastor Marco Navalón. Hay varias instancias. Tiene primero el director de zona, luego el director académico y por último el director nacional, y si nadie le hace caso, el obispo. Así que hay harta instancia. Y Vimis tiene una línea teológica. Tiene una línea teológica que es la misma que tiene la misión de la Iglesia del Señor. Por lo tanto, si el profesor está enseñando algo distinto, hay que echarlo, pues. Que se vaya a hacer clase a otra parte. Sí, efectivamente. Gracias, hermana. Bien, siendo ya las 6 y fracción, sé que tal vez quedaron muchas preguntas, pero ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Mañana va a haber una internalización de contenidos en el Café con Sentido. Entonces ahí ustedes les van a preguntar y vamos a ir haciendo teología desde las bases, sentados, conversando. Ahí van a surgir más preguntas, tal vez estos maestros van a estar en alguna mesa y van a profundizar en muchas otras cosas más, hermana Jocelyn. Amén. Así es, como bien decía el hermano Isaac, ya mañana son las otras interacciones o las otras preguntas que quedaron en el tintero. Pero antes de terminar, agradecemos a nuestros maestros que tuvieron la disposición de estar en este conversatorio. Gracias a cada uno de ellos por su disposición, como decía, por su tiempo. Sabemos que estar en este lugar tal vez no es fácil. Esto requiere de preocupación y también de preparación. Así que agradecemos otra vez, como bien lo dije anteriormente, a cada uno de ellos por estar en este lugar. También, hermano Isaac, un gusto poder volver a trabajar con usted en este año. Ya lo habíamos hecho en Valdivia. En Valdivia, sí, efectivamente. Y es un gusto, como les decía, lo que más me gusta de trabajar con el hermano Isaac es Santiago, es su hijo pequeñito, pero como decía, agradecerle a cada uno de ustedes, a Vimis por esta instancia de conversar. Si bien hay cosas que mejorar día tras día, pero para eso estamos aquí. Somos un instituto teológico que cada vez tiene que ir avanzando y creciendo. Amén. Amén. Entonces, nuevamente agradecemos a nuestra hermana Karina, a nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Elizabeth, nuestro hermano Héctor y a ustedes por estar muy atentos a este conversatorio. Escriban sus preguntas, mañana se las van a hacer, o cuando estemos tomando una rica once, ustedes se acercan y siguen conversando. Eso también, la sobremesa, también es parte de todo este aprendizaje. Nútranse ustedes de todo esto, ¿ya? De las exponencias, de los conversatorios, de los coloquios, y luego cuando tengamos el tiempo en la sobremesa, antes de quedarnos dormidos, conversamos y nos acercamos a los expositores. Así que un fuerte aplauso, hermanos, y muchas gracias por compartir con nosotros en este conversatorio.